el elemento de retención de orden cero. La retención de orden cero básicamente es el proceso que se ejecuta cuando... ¿Me están escuchando? ¿Me están... Sí, señor. Sí, señor. Ok. Me acaban de decir que hubo una falla de audio, pero sí me escuchan, ¿cierto? Ok. Sí, señor. Fuerte y claro. Entonces el elemento de retención lo que hace es tomar una muestra discreta, retenerla, o sea, continuar ese valor hasta la siguiente muestra y actualizarla. Ese es el efecto del retenedor de orden cero. Pero entonces la planta controlar no solamente es GDS, o lo que le llamamos nosotros planta modelada, sino que debe contener el retenedor de orden cero y el efecto de muestreo. Por eso es que para un sistema de control digital debemos considerar la planta a controlar como GDS, pero incluyendo el retenedor de orden cero y el efecto del muestreo. Entonces, para eso hay un método muy conocido, que es el método de discretización usando el método de ZOH, o sea, el método de retenedor de orden cero, cuya ecuación ahí la puse, que es básicamente 1 menos Z a la menos 1 transformada a Z de el sistema que se desea controlar sobre S, y aplicar pues la transformación, y ahí obtendríamos la planta a controlar en el dominio Z. ¿Listo? Es como un recorderis de cosas básicas de control discreto. Entonces, en esa discretización hay que considerar muchas cosas, entre ellas, pues primero que la planta digital viene de un modelo continuo, generalmente pasa eso, a menos que la planta a controlar sea directamente un sistema discreto, en el caso, por ejemplo, de control de tráfico en un servidor o cosas de ese estilo. En ese caso ya la planta es directamente digital. En este caso, o en muchos casos, la planta es continua y debemos discretizarla, considerando que existe un proceso de retención y un proceso de muestreo. Entonces aquí yo les escribo que la mayoría de tarjetas de adquisición de datos tienen procesos de retención de orden cero. Debemos seleccionar un periodo de muestreo adecuado. Y además, para evitar dinámicas ocultas en el proceso de conversión de continuo a discreto de la planta, debemos considerar que todos los polos de la planta que queremos discretizar estén en una banda específica que esa banda es menos pi sobre t más pi sobre t. Esto se lo explico más claramente acá con un ejemplo. Entonces observen que GDS es la planta que deseamos controlar, ¿sí? Y esa planta, si le sacamos los polos, si obtenemos los polos de la planta están ubicados en menos 1 más o menos 10J. Y aquí, en este dibujo, pueden observar que aquí está dibujada la banda pi menos pi sobre t y menos pi sobre t. Pero claramente observen que esta banda, debido a un periodo de muestreo mal seleccionado, esta banda no contiene a los dos polos de la planta que están por fuera de esta banda, si están observando. Entonces lo que deberíamos hacer es que esta banda sea mucho más grande, es decir, reduciendo el periodo de muestreo para que esta banda contenga a esos dos polos complejos conjugados, lo que haría que quede correcto, digamos que la selección del periodo de muestreo. Entonces aquí les muestro una planta con una mala selección del periodo de muestreo, que aquí estamos observando ya el resultado final de la planta discretizada, y uno intuitivamente sabe que estaría mal, pues porque si la planta original o la planta en tiempo continuo era de orden 2 y ahora la planta digitalizada es de orden 1, pues claramente hay una dinámica escondida o una dinámica oculta que fue el resultado de una mala selección del periodo de muestreo. Por eso, pues hay criterios de selección del periodo de muestreo. Uno de esos es seleccionar el periodo de muestreo tal que esta banda contenga a esos dos polos, o los polos que contengan toda la planta. Entonces, ¿cómo verificamos esto? Pues seleccionando correctamente el periodo de muestreo. Entonces, aquí les pongo el diagrama de Bode del sistema continuo y el sistema discreto, pero recuerden que esto fue con un periodo de muestreo mal seleccionado. Entonces, si ustedes observan, aquí está, digamos, recreado el proceso de retención y muestreo. ¿Sí?
muestra y retiene, ¿cierto? Muestra, retiene y la muestra es correcta. El problema es que no está representando la dinámica real del sistema continuo. Aquí en el diagrama de Bode podemos ver también que el sistema discretizado representa bien al sistema continuo en muy baja frecuencia, pero la dinámica relevante, que es, por ejemplo, como están viendo acá, una resonancia, con una frecuencia de resonancia, no se está modelando correctamente. Por lo tanto, esto es una mala selección del periodo de muestreo, y entonces deberíamos seguir un proceso de selección del periodo de muestreo adecuado para que la planta digital, para realizar el sistema de control, pues quede correctamente discretizada. Entonces, ¿cuál sería el proceso correcto? Aquí se los pongo. La misma planta, si recuerdan en sistemas dinámicos, esta parte de acá es omega n cuadrado, o sea, 101 es omega n cuadrado, por lo tanto, omega n es la raíz cuadrada de 101. Y entonces tenemos que el sistema tiene una frecuencia natural de 10.04 radianes por segundo. Entonces, ¿cuál es la selección del periodo de muestreo que yo recomiendo? Pues yo recomiendo para sistemas que tienen ese tipo de oscilación, pues que tengan 10 muestras, que se seleccione un periodo de muestreo tal que en esa frecuencia de oscilación hayan 10 muestras en un periodo. Acá les marqué, ¿sí? La frecuencia de muestreo sería 10 veces la frecuencia natural. O en el caso de un sistema que podamos ver el tiempo de estabilización, pues el tiempo de estabilización sobre 10 sería el periodo de muestreo. Entonces, para este caso, tenemos la frecuencia natural y la multiplicamos por 10 para encontrar la frecuencia de muestreo. Claro, eso está en radianes por segundo, lo convertimos a hercios y encontramos el periodo de muestreo adecuado para ese sistema dinámico. Entonces, como ven, depende del sistema dinámico, seleccionamos el periodo de muestreo. Con ese periodo de muestreo aplicamos el método de retención de orden cero que vimos anteriormente y verificamos que efectivamente la banda pi sobre t y menos pi sobre t es más grande que los polos. Entonces, los polos están contenidos dentro de la banda de tolerancia. Entonces, finalmente, comparamos los diagramas de Bode y aquí están observando el diagrama de Bode que ya está representando la resonancia del sistema dinámico, y acá en la respuesta en el tiempo, pues ustedes pueden ver que digamos la oscilación del sistema está pues evidentemente discretizada correctamente. ¿Que podemos seleccionar un periodo de muestreo más bajito? Por supuesto que sí. Entonces se reconstruye mejor la señal. ¿Hasta qué límite? Pues hasta el límite varias cosas pueden suceder ahí. El límite, o sea, muy bajito del periodo de muestreo es bueno, entre comillas, pues porque se reconstruye mejor la señal, pero hay un punto en donde suceden dos cosas. Primero, necesitamos un sistema de adquisición de datos muy veloz para lograr periodos de muestreo muy bajitos, y eso significa que es más costoso. Y segundo, cuando seleccionamos un periodo de muestreo muy bajo, sucede que empieza a haber amplificación de ruido. Entonces no es bueno exagerar en el periodo de muestreo tan bajito porque yo quiero reconstruir demasiado bien la señal, porque cuando es tan bajito, en el orden de los, por ejemplo, microsegundos, ya el sistema empieza a capturar ruido y eso pues ya no es bueno para el sistema de control. Entonces aquí les tengo un sistema, como un caso de estudio. En realidad son dos casos de estudio. El primer caso de estudio es un sistema de control de velocidad bastante simple y lo vamos a hacer paso a paso, analizar paso a paso hasta el punto a donde vamos a embeber el sistema de control. Entonces aquí les muestro, acá tengo mi computador en donde por datos seriales recibo la información del proceso, que es la velocidad del motor, la referencia, ¿cierto? A donde el sistema quiere llevar. Acá tenemos un DSPIC en donde vamos a embeber el sistema de control. Hay un puente H pues que le da la potencia al motor, y el motor pues tiene un encoder incremental para realimentar la velocidad del sistema. Entonces, ¿cuál es el objetivo de control? Pues controlar la velocidad de ese motor a una velocidad específica. Entonces aquí les muestro unas fotos del sistema. Aquí está el motor está horizontal, aquí está un eje, y por acá está la tarjeta. Aquí es un DSPIC 33F.
Por acá es la parte para la programación del DCP, que por esos 3 pines se recibe y se envía datos seriales. Y acá está el puente H del sistema. ¿Listo? Ok, entonces inicialmente hay definido un problema de control. Entonces el problema de control es el que están viendo allí. ¿Y cuál es el problema de control? Es implementar un sistema de control digital para controlar la velocidad angular del sistema alrededor de 2 revoluciones por segundo. ¿Listo? Entonces ahí está definido el problema de control. ¿Me siguen escuchando? Por si las moscas no me he desconectado, ¿cierto? ¿Estamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Está bien. Gracias. Entonces, el objetivo de control es regular la velocidad de ese sistema a 2 revoluciones por segundo. Ese es el objetivo de control. Pero hay requisitos. Queremos que se estabilice la velocidad en 0.5 segundos. Queremos que cuando llegue a esa velocidad no tenga sobrepaso. Y además queremos que rechace perturbaciones tipo paso y queremos que el sistema tenga error cero ante referencias tipo paso. Eso es muy típico de un sistema de control y de pronto esta clase no está orientada al diseño, pero pues trataré de explicarles poco a poco a medida que pasan las diapositivas cómo vamos cumpliendo cada requisito de diseño. Entonces por ahora, digamos que ¿cuál es el primer paso para cumplir este problema de control? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería el primer paso para cumplir este objetivo de control? Si aquí está definido que es controlar la velocidad del sistema alrededor de 2 revoluciones por segundo. El error. Determinar la ecuación característica de enlazo cerrado. Ok. Linealizar. Linealizar. Ok, correcto. Digamos que hay muchos pasos que hacer, pero el más básico de todos los pasos que pueden inventarse o pueden creer, es encontrar el modelo matemático del sistema que queremos controlar, ¿sí o no? Es lo que inicialmente debemos buscar. Como por ahí escuché que linealizar, cosas de ese estilo. Claro, nosotros debemos buscar el modelo matemático de lo que queremos controlar, luego lo discretizamos y luego hacemos el controlador. Entonces, eso es lo que les muestro acá. Este sistema, como todos los sistemas, prácticamente todo sistema en el mundo es no lineal. Aquí, esta curva que están viendo aquí se llama la curva estática, y esta curva estática es básicamente una representación entrada-salida del sistema en estado estable. Entonces, ¿qué hice yo? Apliqué un ciclo útil y miré qué velocidad tenía. Subí el ciclo útil a 50 y miré qué velocidad tenía. Y así sucesivamente fui capturando las velocidades en estado estable para diferentes ciclo útil aplicados al puente H. Entonces, pero recuerden que el problema de control me decía, vea, queremos que su sistema se controle la velocidad a alrededor de 2 revoluciones por segundo. Entonces, ahí es donde debemos buscar el punto de operación de la máquina. Cualquier máquina que ustedes estén hablando. Ya puede ser de temperatura, puede ser de nivel, de lo que sea. Hay que buscar un punto de operación porque generalmente en pregrado y hasta en posgrado, pues se explican controladores lineales. Pero las plantas son no lineales, entonces ¿qué hay que hacer? Pues hallar modelos lineales alrededor de puntos de operación donde la máquina va a trabajar. Entonces lo que estamos haciendo aquí, encontré una curva estática. ¿Para qué? Para caracterizar en qué zonas de la entrada pues el sistema varía alrededor de donde me piden desarrollar el sistema de control. Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? Pues busqué o encontré como los 2 puntos de operación de entrada, que es 300 de ciclo útil. El ciclo útil aquí no está porcentual, el ciclo útil es en realidad es como de 0 a 4000. 4000 sería 100% y 0 sería 0%. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Resulta que esta gráfica indica que yo debo aplicar señales de control alrededor de como entre 300 y 340 para que la planta varíe alrededor de 2, que es lo que me están pidiendo controlar. Entonces, eso es lo que básicamente voy a hacer. ¿Listo? Entonces, aquí, eso es lo que les muestro acá. Yo hice una prueba, o una prueba experimental de la planta que están viendo acá. ¿Y qué hice? Pues apliqué ciclo útil de 300, 340,
¿cierto? Baja y sube, 320, baja y sube, ¿cierto? Con diferentes magnitudes, pero cerca alrededor del punto de operación. Y eso causó variaciones alrededor del punto de operación que nos piden controlar el sistema. Entonces nosotros estamos excitando dinámicamente el sistema alrededor de donde nos piden controlar, básicamente, pues porque ahí debemos sacar la planta para controlar, porque en esa zona debemos modelar el sistema. ¿Listo? Pero como este sistema es no lineal, de Y a U es no lineal, aquí están viendo, esto es una no linealidad. Si esto fue una recta desde 0 hasta acá, esto fuera lineal, pero esta parte inicial lo hace no lineal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer una prueba alrededor del punto de operación, y es básicamente esta que está acá. Entonces, ¿qué hice acá? Observen que aquí transformé la entrada y transformé la salida. Ya no se llama U ni Y, sino que se llama delta Y y delta U. ¿Y qué es esto? Pues que delta U son variaciones de U alrededor del punto de operación, que antes lo habíamos dicho, y es 300. Entonces aquí es 300 más 0, o 300 más 40, 300 más 0, 300 más 20, o lo que sea. ¿Listo? Entonces son variaciones de U alrededor del punto de operación, y acá son variaciones de Y alrededor del punto de operación bajo, que sería 1.76 revoluciones por segundo. Entonces, ¿qué hicimos? Un pequeño experimento para excitar dinámicamente un sistema alrededor de una zona específica que sabemos que el sistema debe operar ahí. Entonces, con esta respuesta experimental, miren que ahora la salida no es Y, ni la entrada es U, ahora la salida es delta Y y la entrada es delta U. Y hay definidos variables acá. Son variaciones alrededor de la entrada y hay variaciones alrededor de una salida específica. Entonces, con esto, ¿qué pasa? Con este experimento es que obtenemos un modelo matemático. Y ahí está plasmado la función de transferencia del sistema que deseamos controlar aún, que estamos pensando en controlar todavía. Entonces resulta que esta es la planta, pero esta planta no es Y sobre U, sino delta Y sobre delta U, porque recuerden que esta planta está como en un marco de coordenadas diferente, porque está linealizada. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos nuestra planta, y es una planta muy bien modelada. Aquí el sistema nos entrega un 93.01% de ajuste respecto al experimento. Entonces este sistema es bastante bien modelado. ¿Listo? Entonces ahora vamos a la propuesta de control. Entonces la propuesta de control, pues debemos considerar muchas cosas, entre ellas la planta y los requerimientos de diseño del sistema de control. Entonces empezamos con el primero. El primero es que el sistema debe estabilizarse en un tiempo cercano a 0.5 segundos. Entonces con este 0.5 segundos debemos buscar cuál es el polo deseado que queremos que tenga mi sistema de control en lazo cerrado. Entonces, ese es básicamente un procedimiento de diseño de un sistema de control. Entonces, si queremos que se estabilice en 0.5 segundos, pues resulta que el sistema, la ecuación clásica de un tiempo de estabilización para un sistema de primer orden, pues es 4 taos, y si el tao es un octavo, pues el sistema logra estabilizarse en 0.5 segundos. Por lo tanto, la dinámica que deseamos es esta. O sea que el denominador del sistema que deseamos es un octavo S más 1. Por lo tanto, ¿cuál es el polo que deseamos? El polo que deseamos para el sistema de control sería menos 8. ¿Listo? Acá sería el polo menos 8. ¿Listo? Porcentual igual a 0. Bueno, eso se logra de forma inherente en este caso, porque si solamente hay un polo y el polo es menos 8, un polo real no tendría sobrepaso. Entonces se estaría cumpliendo también con este requerimiento. Luego, los dos requerimientos que siguen serían rechazo de perturbaciones tipo paso y error permanente 0 ante entrada paso. Esto ya es un poco más de diseño de sistemas de control, pero la respuesta aquí básicamente es que el sistema de control tenga una acción integral. Si el sistema de control tiene una acción integral, vamos a lograr que rechace perturbaciones tipo paso y que el error sea 0 ante referencias tipo paso. Es decir, que si yo quiero que llegue a 2 revoluciones por segundo, el sistema va a llegar a 2 revoluciones por segundo. Es básicamente lo que pasaría en ese caso. Entonces,
Si me preguntaron algo. Ingeniero, eso sería hacer un control PID, ¿no? Sería en realidad un control PI, un PI. Solo está la parte integral. Solo la parte integral y proporcional. La derivativa no estaría porque en este caso no se necesita todavía, pero sería una proporcional integral. Listo. Entonces ahora vamos al punto importante para la parte digital y es la selección del periodo de muestreo. Entonces yo molesto mucho a mis estudiantes con esto y aquí traté de que fuera un poco más claro a lo que yo les digo en la clase. Entonces cada dinámica del sistema de control debe estar bien muestrada. Eso es muy importante que se haga a nivel de implementación. A nivel de simulación esa vaina funciona casi que mal a veces, pero por eso yo no me gusta mostrar mucha simulación a veces, pero a nivel de implementación fallan muchas cosas. Y entonces un paso importante es que seleccionemos bien el periodo de muestreo. Entonces cada dinámica debe estar bien muestreada. Entonces voy para atrás y observen el TAO del sistema. El TAO del sistema es aproximadamente 1. Ojo, esa es la planta en lazo abierto. Debemos asegurar, repito, que cada dinámica quede bien muestreada. Entonces, si el TAO del sistema es aproximadamente 1, ¿en cuánto tiempo estabiliza? En 4 segundos. Recuerden la fórmula de 4 TAOs. Entonces, si queremos que hayan aquí 10 muestras en este tiempo, pues el periodo de muestreo debería ser 0.4 segundos o menos si queremos que haya más muestras en ese tiempo. Ahora vamos con el requerimiento del sistema de control. El requerimiento del sistema de control era que deseamos un polo. El polo era en -8, que es el que deseamos. Y nosotros sabemos que ese polo en -8 logra un tiempo de estabilización de 0.5 segundos. Pero ¿cómo logramos que hayan 10 muestras en ese tiempo de estabilización? Pues básicamente el periodo de muestreo debería ser 0.05 o menos si queremos más muestras. Si hubiera más polos, deberíamos seguir analizando cada tiempo de estabilización o cada omega n de la dinámica y escoger el periodo de muestreo que cumple con todos esos requisitos. Todas las dinámicas deben estar bien muestradas. Por lo tanto, escogemos el menor. Entre este y este, el menor es 0.05. Y bueno, mágicamente yo dije que el periodo de muestreo sea 0.01. Pues no es mágicamente, sino que en el ejercicio siguiente necesitamos un periodo de muestreo más bajito. Pero igual 0.01 saben que es menor que 0.05 y es menor que 0.04, por lo tanto estamos muestreando bien las dinámicas necesarias. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento final? Ya seleccionado el periodo de muestreo, que es 0.01, es tomar la dinámica de la planta y sacarle transformada Z y multiplicarlo por esto, y al final aquí hay un código que prácticamente todos usamos en MATLAB para realizar la digitalización de un sistema dinámico con un periodo de muestreo específico. Y entonces tenemos que la dinámica a controlar discreta del sistema es esta que están viendo acá. Esa es la planta a controlar ya pasado por el retenedor de orden 0 y por el proceso de muestreo. Entonces finalmente esa es la planta que queremos controlar. Ahora sí, si queremos controlar esa planta y tenemos una mano de requisitos, entonces ¿cuál sería el controlador que debemos colocar? Entonces aquí está la respuesta a lo que hablaban ahorita. Es un controlador PI, pero es un controlador PI es discreto. Es un controlador PI discreto. Entonces, la conversión entre el plano de Z y el plano de Laplace, aquí está, es una ecuación muy simple, entre comillas. Z es igual a Euler a la S por T, donde T, ya saben, es el periodo de muestreo y S es, digamos, el polo que queremos discretizar. Entonces, ¿dónde quedaría? Si queremos que tenga acción integral, en Laplace, una integral es un polo en el origen, o sea, un polo en 0. Entonces, ¿dónde debería estar un polo en Z para que se considere una integral? Entonces, aquí simplemente reemplazamos S igual a 0 y por lo tanto Z da igual a 1. Por eso es que el controlador que hemos seleccionado tiene en su denominador Z menos 1 abajo. Eso hace que tenga un polo en Z igual a 1, lo que es equivalente a que tenga acción integral en dominio continuo. Y aquí, si están observando, acá está el lazo de control. Acá está el numerador del controlador, lo hicimos por un método que se denomina cancelación polo cero. ¿Sí? Entonces acá el numerador del controlador es el mismo que el denominador de la planta. Para hacer una cancelación algebraica,
qué va a simplificar el proceso de diseño? Aquí hay una consideración muy importante. No se deben cancelar polos inestables. Entonces, este polo de la planta sabemos que es estable, entonces se puede cancelar. Y otra consideración, suponemos, o por el proceso de modelado, sabemos que ese sistema está bien modelado, o al menos ese polo quedó bien modelado para hacer la cancelación. Sin embargo, cuando hagamos pruebas, les voy a mostrar una condición, espero que se mire, en donde el sistema realmente presenta un comportamiento un poquito diferente debido a que esta cancelación no es perfecta porque nos salimos de la zona de operación. Cuando nos salimos de la zona de operación, que es 2 revoluciones por segundo, el motor girando, este modelo ya empieza a tener errores respecto al sistema real. Entonces, esta cancelación ya no va siendo tan adecuada. Entonces, repito, esta cancelación es cierta o es muy válida si mantenemos el sistema operando en esa zona donde lo estamos modelando. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Básicamente, para diseñar un sistema de control, pues es básicamente cerrar el lazo. Cerramos el lazo, pero primero cancelamos esta dinámica con esta dinámica, el cero del controlador con el polo de la planta. Entonces, finalmente, nosotros tenemos un sistema de lazo cerrado. O el denominador que está acá, pues debería tener una dinámica deseada. ¿Cuál? Pues la dinámica deseada para lograr este tiempo de estabilización de 0.5 segundos. Entonces, esta dinámica deseada de 0.5 segundos es la que convertimos acá. El polo deseado de mi sistema con control sería Euler a la menos 8 por T. Recordemos que menos 8 es el polo deseado para que el sistema se estabilice en 0.5 segundos. Y entonces tendremos un polo en Z, que sería el deseado, que es 0.9231. Y con esto armamos mi ecuación característica deseada y la igualamos con la ecuación característica del sistema con control y hallamos un parámetro, aquí ya están viendo, K sub C es igual a 0.28, lo cual logra que el polo de este sistema con control sea 0.9231. Y eso a su vez, obviamente, está logrando que el sistema tenga 0 sobrepaso y se estabilice en 0.5 segundos. Esto es a nivel de diseño. Entonces, veamos que ya en este momento ya hemos diseñado el controlador. Entonces, ahora, ¿qué hay que ver? Hay que ver varias cosas. Que se cumplan los 2 requerimientos anteriores, que son rechazo de perturbaciones tipo paso y error 0 ante entrada a paso. Entonces, para la verificación de ese requerimiento, pues debemos usar el teorema del valor final. ¿Aplicado a qué señal? Al error. ¿Sí? Pero al error no solamente la referencia, sino a la referencia incluyendo la perturbación. Entonces aquí les hice un diagrama de bloques en donde está el controlador, la planta y acá está la perturbación y acá está la referencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usar diagramas de bloques o álgebra de bloques para encontrar qué es el error. Entonces acá pues ya está hecho. El error es igual a esta función por la referencia más esto de acá por la perturbación. Entonces sabemos que el error se afecta por la referencia y el error se afecta por la perturbación. Pero queremos que sea 0, ¿bajo qué condiciones? Bajo que ocurra una perturbación tipo paso y bajo que ocurra una referencia tipo paso. Queremos que sea 0 bajo esas 2 condiciones. Entonces aplicamos el límite y por acá está el límite. Entonces simplemente reemplazar todo, reemplazar la planta, reemplazar el controlador. Esto se cancela con esto. Y finalmente evalué y el error en estado estable sabemos que es 0. ¿Qué significa eso? Que si ocurre una perturbación tipo paso y la referencia es tipo paso, el sistema va a tener error 0. O sea que va a llegar a la referencia sin importar qué perturbación tenga, siempre y cuando la perturbación sea tipo paso. ¿Listo? Y la referencia tipo paso porque están diseñados bajo esas condiciones específicas. Ahora vamos a la implementación. Ya sabemos que el controlador nos cumple todos los requisitos y sabemos que aquí está el controlador en dominio Z. Entonces aquí les recuerdo, en este recuadro rojo, les recuerdo como unas convenciones de Z, de la variable Z al dominio discreto, tiempo discreto. Entonces,
la conversión o la transformación inversa de x de z se convierta en x de k, que es como la variable en el instante actual, y en el caso de z por x de z se convierte en la variable en el instante siguiente, o sea, x de k más 1 es el instante siguiente, x de k es la variable en el instante actual, y z la menos 1 por x se convierte en x de k menos 1, o sea, la variable en el instante anterior. Entonces, esas son las conversiones de la transformación de z que debemos tener en cuenta para mirar esta parte de acá arriba. Entonces, aquí es básicamente álgebra. Entonces, este denominador se multiplica por acá arriba y este error sube por acá y tenemos la primera ecuación. Entonces, yo multiplico esto por esto, todo lo demás, y llegamos a esta ecuación de aquí, la tercera, que es delta u de k más 1, que es la señal de control futura, o sea, una muestra futura, ¿sí? Es igual a delta U menos 0.99 por KC por delta de error actual más KC delta de error futuro, ¿cierto? Si están viendo, tenemos una señal de control futura y un error futuro. Y pues esto no es común o esto no se puede tener a nivel de implementación, entonces lo que hacemos es buscar de la salida, recuerden que la salida del control es U, o en este caso delta U, de la salida debemos buscar su máximo orden, esto es una ecuación de diferencias. ¿Cuál es el máximo orden en este caso? 1. Entonces, ¿qué hacemos? Atrasamos toda la ecuación, el máximo orden, en este caso 1. Entonces, acá sería, ya no se convierte en 1, ya quedaría en u de k, le restamos 1. Acá está u de k, se convierte en 1 de k menos 1 y así sucesivamente. Entonces, convertimos. Entonces, ¿qué estamos encontrando en este momento? La señal de control actual a aplicar. ¿Listo? ¿Qué va a depender de quién? De la señal de control anterior. O sea, una muestra anterior se conoce porque ya se aplicó, o sea, se puede conocer las palabras anteriores. Y el error anterior y el error actual. Entonces, esta ley de control, como están viendo aquí, que es la reconversión o la implementación de este controlador que están viendo en Z, es en realidad implementable. ¿Por qué? Porque esta ley de control, o sea, el valor de la ley de control actual depende de la ley de control anterior y de los errores actuales y anteriores. Por lo tanto, eso es implementable. Pero recuerden algo importante. Acá les puse un diagrama de bloques. La planta real entrega Y, o la medición, y recibe U. Y este sistema de control está en términos de ¿qué? De delta U y delta E. O sea que el controlador no entrega U, el controlador entrega delta U. Recuerden que el controlador entrega delta U porque fue diseñado con una planta linealizada, que era delta Y sobre delta U. Entonces, por eso, aquí en este caso aplicamos las definiciones que antes habíamos escrito, que es delta U, que es la variación de U alrededor del punto de operación. Entonces, sencillamente, la implementación real se vuelve como está acá en el diagrama de bloques. U es igual a U en el punto de operación más lo que entrega el control, o sea, lo que entrega esta ecuación de acá. Es una ecuación dinámica, discreta, pero dinámica al final. Y acá les hago un análisis de qué es delta de error. ¿Qué es delta de error? Pues delta de referencia menos delta de salida. Pero sabemos que delta de referencia es la variación de la referencia alrededor del punto de operación, y sabemos que el delta de salida es la variación de la salida alrededor del punto de operación. Al final reemplazamos todo y nos damos cuenta que delta de error es lo mismo que el error, o sea, R menos Y. Por lo tanto, en el siguiente diagrama de bloques van a ver la implementación final, que es que el controlador realmente recibe el error, que es R menos Y, y entrega delta U. Y ese delta U hay que convertirlo en U, que es finalmente lo que se debe aplicar a la planta. Y acá están las ecuaciones que se deben escribir. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a la implementación que está por acá. Entonces acá les dice cómo se va a implementar o cómo está escrito en el código. Entonces acá por ejemplo, a nivel de código, E de K, que es el error actual, lo llamé E. Acá está la constante KC del controlador, que es una constante que toca definirla, que acá está definida. Acá está una definida como una variable flotante o doble. El E de K menos 1 es el error en el instante anterior. La definí como EA entre corchetes 1. ¿Listo? Y delta U de K menos 1, pues, que es la señal de control en el instante anterior, pues lo definí como delta
U a 1. ¿Listo? Entonces acá están viendo la implementación. Entonces, ¿qué hacemos primero? Definimos todas las variables del sistema de control. Definimos U, definimos delta U, definimos las delta U's anteriores, que pueden haber muchos. Definimos definimos el error anterior. En este caso hay un error anterior solamente. Y definimos las ganancias del controlador. En este caso está definida la ganancia KC del controlador. Entonces, ¿qué hay que hacer para implementar esta vaina? Pues sencillamente definir qué es el error, que es ref menos y o la variable que estemos controlando. Ese error, recuerden que el microcontrolador debe ejecutar esto, o el microcontrolador ejecuta esto como en una secuencia. Entonces sabemos que primero calcula el error y luego debe calcular delta U. ¿Cuál delta U? Delta U actual. ¿Y qué es el delta U actual? Pues delta U anterior, ¿cierto? Menos 0.99 por KC por el error anterior, ¿sí? Más KC por el error actual. Y este error anterior y este delta U anterior lo vamos a actualizar dinámicamente. Entonces, cuando calculemos delta U, debemos convertirlo a U, que es lo que realmente la planta recibe. ¿Y cómo? Pues le sumamos el punto de operación que ya hemos modelado y sabemos que es en este caso 300. Entonces, este U que está acá es lo que realmente se aplica a la planta. Ese es el ciclo útil a aplicar al motor. Porque el control nos entrega variaciones de U alrededor del punto de operación. Entonces acá le sumamos el punto de operación. Y acá, esta última parte del código lo que hace es actualizar las variables. Entonces, por ejemplo, el error en este instante de tiempo, este es el error actual. Pero al final decimos que este error va a ser el error anterior, porque en la siguiente muestra, pues el error actual ya habrá pasado y por lo tanto será el error anterior. Y básicamente esa es la forma de que iterativamente se va ejecutando el controlador. Entonces en este momento el delta U actual en la siguiente muestra se usará como delta U anterior. Es básicamente eso. Importante a nivel de implementación, el controlador debe ejecutarse con el periodo de muestreo que nosotros hemos definido. Es muy importante eso. Si nosotros no logramos eso, el sistema de control se va a comportar diferente porque todo el diseño se basa en que el periodo de muestreo fue determinada cantidad de milisegundos o segundos, en este caso 0.01 segundos. Entonces ahora voy a salirme un momentico y les voy a mostrar la implementación. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Sí me escuchan todavía, cierto? ¿Sí me escuchan ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, aquí tengo la planta. Ahí están viendo, espero que están viendo la imagen. ¿Sí están viendo la imagen todos? Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, aquí está. Entonces aquí está el motor, aquí está el eje del motor, ¿cierto? Y pues por acá atrás está el DCPIC y toda la cosa para programar y todo lo demás. Entonces, digamos que ya no es importante. Importante es que acá está el sistema. Entonces voy a mostrarles el código. ¿Listo? Entonces, importante, aquí, no sé si estén viendo, no sé cómo aumenta la letra acá, joder, madre. ¿Sí están viendo, el código ahí? Sí, sí se puede ver. Sí, se ve. Listo, entonces aquí al inicio del código, este es el código del microcontrolador. Pues obviamente eso depende de la familia, de qué fabricante es y demás, pero en general es la misma vaina en cada programación de un DSP o un microcontrolador. Definir inicialmente las variables. Entonces acá, por ejemplo, he definido como doble, como en realidad como una flotante, U, que es la señal de control a aplicar al sistema de control. Delta U también lo he definido. Delta U anterior, acá tengo acá tengo como delta U anterior 1, que es el anterior, una muestra anterior, delta U anterior 2 y delta U anterior 3. O sea, yo tengo hasta 3 muestras anteriores de la señal de control aplicada. Y lo mismo el error. Tengo el error actual y tengo los errores anteriores. ¿Listo? Los voy guardando iterativamente. También aquí tengo definida la variable de control KC, que es una parte del controlador. Y esto es para la siguiente, el controlador que ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué hago yo desde el computador? Desde el computador, yo tengo un programa que desarrollé en visualstudio.net, en donde, pues básicamente le entrego datos seriales y los recibo acá con una interrupción de un módulo serial. Entonces acá escojo, como les voy a mostrar acá desde el programita serial, yo les digo, quiero hacer
un control PI, entonces le doy clic acá. Entonces le envío un dato serial al microcontrolador para que él ejecute un pedazo de código. Entonces el control PI es esquema igual a 0. ¿Listo? Como una bandera, como una variable donde entonces le llegó este orden del control PI. Entonces aquí yo reseteo las variables del sistema y hago que esquema y sea igual a 0. Eso es por recepción serial. ¿Listo? Ahí no hemos hecho nada de control. Entonces cuando él recibe ese dato serial y él ejecuta esta parte, el sistema de control o aquí dentro de la variable del microcontrolador, el esquema o esta variable es igual a 0. Ahora, yo he programado una interrupción. Y aquí están viendo, es una interrupción por timer. ¿Por qué? Porque si recuerdan lo que les dije ahorita, aquí está escrito, el controlador debe, con mayúscula, ejecutarse cada periodo de muestreo. Si no ejecutamos cada periodo de muestreo, esa vaina se va a comportar diferente. Porque la transformada Z del sistema, de lo que estamos haciendo, depende del periodo de muestreo. Si el periodo de muestreo es diferente, la transformada Z cambia y el diseño va a cambiar. Entonces debemos asegurar que se cumpla ese periodo de muestreo. Entonces, todos saben que los microcontroladores o las tarjetas de adquisición de datos, lo que sea, tienen timers para hacer interrupciones. Entonces, eso fue lo que yo hice acá. Entonces, por acá dentro del código, yo configuro un timer, que es el timer 1, con este registro. Pues toca, pues obviamente ver el manual y demás cosas, para que con este registro yo aseguro que el timer se ejecute cada 0.01 segundos. Y ahí estoy ejecutando mi controlador y estoy validando el diseño digital que estoy realizando. Entonces yo ya sé que por configuración este código que está dentro de esta interrupción se va a ejecutar cada 0.01 segundos. Entonces aquí debo colocar el código de mi controlador o el código del controlador que quiero implementar. Entonces aquí están observando todos que aquí puse un if. Perdón. Si esquema es igual a 0, porque yo allá en el software del datos seriales yo le di clic acá. Cuando yo ejecuto el control PI, el sistema de control me recibe un dato y hace esquema igual a 0. Por lo tanto, cuando yo oprimir ese botón, pues aquí va a entrar a ejecutar este código que está dentro de este if de esquema igual a 0. Y aquí están viendo que yo, tal cual lo que les digo, calculo el error. El error es referencia menos velocidad. Y la velocidad, pues yo tengo un módulo para leer la velocidad del encoder. Este microcontrolador tiene módulos de lectura de cuadratura de encoders. Y aquí pues yo lo multiplico por 2000 para hacer una conversión de unidades que pues debe existir ahí, porque la salida del sistema es en revoluciones por segundo y yo pues efectivamente yo multiplico eso así, pues para que se conserven las unidades del sistema. Y acá está exactamente la ecuación que yo les mostré en la diapositiva. ¿Sí? Acá está. Ay, madre, ok. Acá está. Si pueden ver la ecuación del sistema de control, bueno, no se puede ver, parece. No. Profesor, eso, Si tiene el tamaño de la diapositiva. ¿Cómo No, así? aumentele el tamaño a la diapositiva, pero la ventana, para que aumente toda la ventana. Ok, sí, ahí está. Ahí están viendo la ley de control que les escribí. Entonces están viendo que es exactamente la misma. El delta U actual es igual al delta U anterior, menos 0.99 no sé qué, por KC por el error anterior, más KC por el error actual. Y luego creo U, que sería delta U más el punto de operación. ¿Listo? Y ahora, ¿qué viene? Pues el procedimiento completo para esta U aplicarla efectivamente en el módulo PWM pues del microcontrolador. Entonces acá hago un procesamiento en donde yo le digo si U es positiva, pues escriba esto en el módulo, y si U es negativa, pues escriba esto en el módulo, y dependiendo del signo, positivo o negativo, pues ahí el puente H tiene un bit de dirección. Y por acá abajo están viendo que yo actualizo el delta U actual, será el delta U anterior en la siguiente iteración. O sea, en los siguientes
0.01 segundos que sucedan, el actual será el anterior y así iterativamente se irá actualizando el sistema de control. Entonces, básicamente, eso es lo que está en el sistema de control. Y ahí ya está implementado el sistema de control. Entonces, hagamos la prueba. Voy a compilar esta vaina. Voy a ejecutar acá el programa. Aquí está el sistema. Voy a ejecutar acá. Listo, ahí está el código. Entonces voy a colocar aquí velocidad, inicializo y control P. Listo, ahí están viendo girando el sistema de control. Quiero que llegue a 2. Ahí están viendo que está llegando aproximadamente a 2, ¿cierto? Vamos a subir la referencia, ¿cierto? Vamos a 4. Vamos a 5, ¿cierto? Vamos a ir a 2, por ejemplo, otra vez. Miren la dinámica, miren que no tiene sobrepaso, es lo que se desea, ¿cierto? Vamos a 4, miren que no tiene sobrepaso. Pero hubo un punto en donde sí hubo sobrepaso. Voy a tenerlo un momentico para que miren. Hubo un punto a donde sí hubo sobrepaso, para que miren. Voy a arrancarlo de nuevo. Y observen que en el punto inicial, ahorita, va a haber sobrepaso. Muy poquitico, pero va a haber sobrepaso. Listo, todos observen ahí. ¿Sí ven? Ahí sobrepaso, aquí está sobrepaso. Y luego llegó la referencia. ¿Por qué? Porque si lo paso aquí a acá no hay sobrepaso. Porque si lo paso a 5 no hay sobrepaso. Porque si lo paso a 2 no hay sobrepaso. Pero en el arranque sí hay sobrepaso. Voy a detenerlo. Por la inercia del sistema, profe. Sí, claro. Porque tiene que romper la inercia. Y entonces una acción de control un poco más fuerte, lo que repercute en el sobrepaso de la referencia en el momento del arranque. Correcto, eso es válido. Vamos a volvernos un poquito a lo que les hablé ahorita. Voy a volver un poquito antes a donde arrancamos al modelado y les voy a mostrar esto. Esta parte aquí contiene la respuesta. Miren qué pasa con esto. Cuando yo arranco el sistema desde 0 hasta 2, estamos barriendo toda esta zona. Y en esta zona es la parte no lineal. Fricciones, viscosas, fricciones de Coulomb, estática, ¿sí? Por eso es que en esta zona hay un sobrepaso en el sistema de control, porque ese modelo ya dejó de ser válido, porque lo arrancamos de una zona demasiado alejada del punto de operación que nosotros definimos que es esto. ¿Por qué funciona bien cuando le ponemos una referencia entre 2 y 3, entre 3 y 4, ¿por qué funciona bien? Pues porque si observan, esta zona es lineal. Pero si hacemos un barrido desde acá hasta acá, estamos barriendo zonas no lineales y por eso el sistema de control tiene una pequeña sobrepaso. ¿Y por qué tiene un sobrepaso? Porque cuando les vamos a mostrar el diseño, cuando diseñamos el sistema de control, supusimos que esta parte de aquí se cancela perfectamente con esta parte de acá. Pero en esa zona de operación, en el arranque, este sistema o este polo probablemente no sea 0.99, probablemente sea 0.9 o 0.92 o lo que sea, y la cancelación no es perfecta y el sistema queda no de primer orden, sino de segundo orden y hay un pequeño sobrepaso por eso. Ese es básicamente el análisis que sucede allí. ¿Listo? Con ese, digamos que acabamos el primer ejemplo del sistema de control. Ahora voy a mostrarles otro ejemplo, otro caso de estudio, un poquito más rápido porque ya hemos revisado algunas cosas. El que están viendo allí es el mismo sistema, pero ahora esta carga o este eje ya no está perfectamente balanceado o no está muy bien balanceado. Entonces voy a mostrarles acá. Voy a colocarles acá, como un elemento que hace que el sistema pues tenga presente un desbalance grande, muy grande. Y esto es muy común en sistemas que rotan. Los sistemas que rotan tienen desbalances y un sistema de control puede corregir eso fácilmente. Entonces voy a mostrarles cómo funciona el sistema de control
observen que es lo mismo, vamos a hacer el mismo PI, pero ahora tiene un desbalance mecánico en el sistema. Entonces voy a compilar por acá. ¿A eso también se le llama, esa es la misma perturbación? Correcto, eso va a ser una perturbación y ahorita charlamos de eso, pero correcto, efectivamente va a suceder lo que acaban de decir, es una perturbación en el sistema de control y el sistema de control no está diseñado específicamente para esa perturbación, está diseñado para otra. Por lo tanto, el sistema de control va a funcionar diferente o mal, si queremos hablarlo así. Entonces voy a ejecutar el programa y vamos a arrancar el sistema de control y van a ver la respuesta del sistema de control. Entonces observen qué está pasando. Es evidente cuando hay un desbalance o un eje excéntrico, pues ustedes pueden ver que el sistema está perturbado y es debido a cosas mecánicas, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar la velocidad, por ejemplo, o sea, de otra velocidad. Vamos a otra velocidad, ¿cierto? Entonces ahí están viendo que el sistema de control está en promedio en la velocidad deseada, pero digamos que ahora nos está logrando que queremos que tenga la velocidad, por ejemplo, en 2 revoluciones por segundo. Él está oscilando alrededor de 2 revoluciones por segundo. Entonces ahora en realidad la planta no cambió mucho, un poquito, ¿cierto? Pero el controlador está siendo ineficiente o inefectivo o no efectivo para este esquema, para este resultado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues básicamente buscamos un nuevo problema de control. El problema de control cambió. Entonces, por eso es que acá, en este nuevo ejercicio, el problema de control es más o menos igual. Queremos implementar un sistema de control que lleve la velocidad de giro a 2 revoluciones por segundo. Queremos que estabilice en 0.5 segundos, queremos que el sobrepaso sea 0%, pero además queremos que tenga error cero ante entrada a paso y además queremos que rechace perturbaciones armónicas de una frecuencia omega p. Si están viendo lo que acabaron de ver ahorita, la frecuencia del sistema de control, la velocidad del sistema de control está siendo perturbada como una señal, como prácticamente una sinusoidal. Y entonces nosotros podemos caracterizar esa frecuencia para que el sistema de control esté en capacidad de llegar a 2 revoluciones por segundo, pero aun cuando esté desbalanceado el eje, que llegue a esa velocidad. O sea, en términos simples es que rechace esa perturbación. Entonces, yo ya hice pues esto es un proceso un poco más largo de lo que ven acá. Pues, ¿qué hay que hacer? Tomar datos de lo que ustedes ya vieron en tiempo real, analizar el Fourier o el espectro frecuencial de la señal y pues ver qué componentes frecuenciales tiene la salida que son ocasionados por la perturbación. Porque estamos viendo la salida. Pero esa salida tiene variaciones debido a la perturbación. Hay una perturbación allí. En realidad podemos pensar muchas vainas porque es un modelo no lineal también. Pero finalmente he identificado qué frecuencia tiene esta señal que está allí. En realidad tiene muchas frecuencias. Esta es una escala lineal y esa es una escala logarítmica. En realidad tiene muchas frecuencias. Lo que pasa es que hay una muy dominante que es de 12.56 radianes por segundo. ¿Sí? Entonces vamos a diseñar un sistema de control que lleve la velocidad a 2 revoluciones por segundo, pero que sea capaz de rechazar esa perturbación armónica que está sucediendo debido al desbalance de la máquina. Entonces ahora viene el problema de control, o más bien la propuesta de control. Entonces la propuesta de control viene en este sentido. Aquí están viendo el controlador que se propone. Claro, ya el controlador es un poco más grande, de más polos, ¿cierto? Mayor orden, más complejo, pero pues todo es así, ¿no? Si quiero un controlador muy simple, pues no puedo lograr ciertos requerimientos de control. Pues si hago un PI, pues logro eso, lo que ya están viendo, está oscilando, porque está perturbado el sistema. Pero si definitivamente quiero un sistema de control más eficiente, con mejor desempeño, pues tengo que sacrificar algunas cosas, como en este caso, el orden del controlador, o sea, más complejidad a nivel de implementación. Entonces aquí les hago dos comentarios muy rápidos.
y es a nivel de diseño. Aquí no vamos a detallar el diseño porque pues estos, digamos que muchas clases a nivel de diseño en esquemas de control digital o continuo. Pero básicamente lo que les voy a decir es esto. Este término que está acá abajo, que es un z-1, eso hace que el sistema tenga error cero ante entrada a paso, que es lo que les comenté ahorita, que es la integral, y que rechace perturbaciones tipo paso. Eso hace esta integral. Esta parte de aquí, esta parte de aquí, no sé si me están viendo, hijo de madre, me están viendo, esta parte de aquí, hace que él tenga error cero ante entrada a paso y rechace una perturbación tipo paso. O sea que esta parte de aquí hace que esta se cumpla y que esta paso se rechace. ¿Listo? Y el término que están viendo al lado, que es un sistema de segundo orden, se llama resonador. Eso es un poquito más de control avanzado, pero al final es control clásico. Este elemento, que es un sistema de segundo orden, que debe contener la frecuencia que yo quiero rechazar, ese elemento se llama resonador. Y ese elemento hace que se rechace la perturbación que yo estoy teniendo allí. ¿Listo? Y el resto continúa siendo igual. ¿Por qué? Porque aquí hay una parte del controlador, o sea, es una parte de diseño del controlador, que hace que haya una cancelación polo cero con la planta, ¿cierto? Eso es de diseño. Y luego, aquí están viendo que hay 3 ganancias de control, K0, K1 y K2. ¿Cómo se diseña? Y aquí yo lo escribí. Pues debe haber la misma cantidad de ganancias como el orden del sistema al lado cerrado. ¿Y cuál es el orden del sistema al lado cerrado? Pues el sistema al lado cerrado es orden 3. ¿Por qué? Porque este se cancela con este, o sea, la planta queda de orden 0, ¿cierto? A nivel algebraico me refiero. Y el denominador de control es orden 3, por lo tanto, el lado cerrado, el sistema queda de orden 3. Y si nosotros tenemos 3 ganancias de control, eso asegura que ese sistema se pueda o tenga solución. Existe una solución del controlador. Entonces, eso fue lo que, digamos que en términos básicos, ese es el diseño del sistema de control. Entonces, acá está ya un poco más detallado el sistema de control. Entonces, ¿qué dice? Cerré el lazo, ¿cierto? Entonces, es este control por esta planta, se cierra el lazo y ¿qué buscamos? El denominador del sistema de control. Entonces, el denominador del sistema de control, que aquí está, el lado cerrado, pues tiene parámetros K2, K1 y K0 que debemos hallar para que el sistema en lazo cerrado tenga determinada dinámica deseada. ¿Cuál es la dinámica deseada? Pues la que nos piden los requisitos. Vamos a devolvernos. ¿Cuáles son los requisitos? Pues que tenga un tiempo de estabilización de 0.5 segundos y un sobrepaso de 0. Pero resulta que el sistema de control ahora no es orden 1 como antes, sino que ahora es orden 3. Entonces, pues, fácilmente, o pues, digamos que, ¿qué debemos hacer? Pues escogemos el primer polo, que es el mismo que escogimos en el primer caso del sistema de control, el simple, y escogemos 2 polos adicionales más para completar el orden del sistema, porque esta ecuación es la ecuación que yo deseo que tenga mi sistema de control. Entonces acá escogí un polo en menos 8, que ya sabemos que cumple el 0.5 segundos de estabilización, y escogí otros 2 polos en menos 14 y en menos 20 para completar el orden del sistema de control. ¿Por qué? Porque yo este denominador de acá hasta acá, yo lo igualo con la ecuación característica que yo deseo que tenga mi sistema de control. Y ahí están viendo en azul las 3 ecuaciones. Entonces están viendo, hay 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y por lo tanto tiene solución única, y es lo que están viendo acá arriba. Por eso es que así se debe seleccionar el controlador, así como les mostré ahorita. El sistema es de orden 3, por lo tanto el controlador debe tener 3 ganancias. Eso es a nivel algebraico, diseño del controlador usando ubicación de polos. Entonces ya con eso ya podemos pasar ¿a qué? A la implementación. Y es exactamente lo mismo que les mostré ahorita, lo que pasa es que el controlador es de mayor orden. Entonces, ¿qué hice yo? Pues todo este denominador lo multipliqué y encontré acá pues unos parámetros, ¿cierto? Esto queda de orden 3 arriba. Y acá en el denominador pues también lo multipliqué y acá quedó orden 3. Entonces, ¿qué hice? Lo mismo. Multipliqué arriba y abajo, ¿cierto? Y llegué a este. Delta U de K más 3. Entonces, ¿qué hay que hacer? Atrasar todo ese orden. Entonces, atrasé 3 muestras. Y encontré la delta U a aplicar en el instante actual. ¿Que depende de quién? Pues de un poco de parámetros, a la A2, A1, B3, B2, B1, que vienen de la multiplicación de todo esto,
que estarán definidas, y que también dependen de delta U anterior, una muestra anterior, delta U 2 muestras anteriores y delta U 3 muestras anteriores. Por lo tanto, debemos guardar, cada vez que escribamos una U de un delta U, debemos guardar hasta 3 muestras anteriores para usarlo en el diseño o en el cálculo de la ley de control que se necesita actualmente. Entonces, esta ley de control que está aquí, pues fue la que yo escribí. ¿Listo? Entonces, acá está la ley de control, es extensa. Se calcula delta U, pero como la planta recibe U, entonces le debemos sumar el punto de operación, que es el mismo que ya hemos venido ahí desarrollando. Acá está la respuesta al sistema de control. La respuesta de control tiene un poquito de oscilación. Eso es debido a que el sistema de control queda con unos ceros que tienen algo de dominancia. Y pues no vamos a hacer nada con esos ceros, pues porque eso ya de pronto ya está un poquito fuera del alcance de esta clase. Pero definitivamente nosotros podemos mejorar el controlador muchísimo a nivel de diseño. Entonces, ¿qué dice acá? Lo mismo que antes. Definir la implementación, las variables, delta U, error, delta U anteriores, errores anteriores, las variables del sistema de control y escribir tal cual esta ecuación que están viendo acá arriba, que depende de los parámetros de delta U anterior, de delta U actual y demás. Y aquí está la escritura. Y la actualización de las variables. El delta U 2 veces anterior sería en la siguiente muestra el delta U 3 muestras anterior. Y así sucesivamente. ¿Listo? O sea, el delta U actual sería el delta U una muestra anterior. Y así iterativamente las variables irán actualizando. Entonces, esto es lo que yo implementé. Entonces, voy a salirme de acá y voy a mostrarles el sistema de control. Entonces, el sistema de control, voy a ponerlo acá, voy a compilar esta vaina por acá, correcto. Entonces, aquí tengo en el programa de LabVIEW, perdón, estoy cruzando materia ya. En el programa, en este Visual Studio, aquí tengo el programa, aquí tengo un botoncito que con este, pues aplica el control PI y con este aplica el que acabamos de diseñar. Es un control PI con un resonador, básicamente eso. Entonces aquí tengo el sistema listo para implementar. Entonces vamos a arrancarlo con el control PI. ¿Listo? Que ya sabemos que sucede eso porque el control PI no está diseñado para rechazar esa perturbación. ¿Listo? Pero ahora entonces vamos a aplicar el siguiente control que él recibe el comando para que ejecute la acción de control. ¿Sí? Entonces aquí ya están viendo. Y aun cuando el sistema está desbalanceado, si están viendo que está desbalanceado, observen cómo quedó la velocidad. Efectivamente, se cumple el objetivo de control, que es que llegue a la velocidad específica rechazando una perturbación armónica con una frecuencia conocida que tuvimos que analizarla desde antes. ¿Listo? Volvemos al control PI, claro. El control PI, pues efectivamente no hace que pues, el sistema oscile alrededor de la velocidad que deseamos. Y el otro control, pues efectivamente va a rechazar la perturbación. Y va a continuar con esa velocidad específica. ¿Listo? Entonces voy a detenerlo. Y para finalizar, pues les voy a mostrar el código. Entonces cuando oprimo ese botón, el botón que están viendo que pues, ejecuta el control, acá pues se ejecuta por recepción serial, se ejecuta esquema igual a 1, entonces hay un if con esquema igual a 1 allá abajo, reseteo las variables, porque esas variables estaban diferentes de 0 porque el control PI las estaba variando. Entonces cuando esquema se vuelve igual a 1, en la interrupción del timer, pues se ejecuta no esquema igual a 0, sino esquema igual a 1, y es la ecuación que acabaron de ver escrito en la diapositiva. Es básicamente eso. Y acá pues está la actualización de las variables de la U actual se convierte en la anterior se convierte en la 2 veces anterior y la anterior se convierte en la 3 veces anterior. Es básicamente eso. Iterativamente él va ejecutando eso. ¿Listo? Entonces finalmente, por acá en la diapositiva, ¿qué sucede? Pues el resultado final, ¿cierto? Acá está el resultado del sistema de control con un control PI que obtiene esta respuesta y este contenido frecuencial, un contenido frecuencial alto en una frecuencia específica, y el controlador, cuando se ejecuta un control con un resonador, que les comenté, pues el sistema es capaz de rechazar esa perturbación
Y por supuesto el contenido frecuencial, acá está el contenido frecuencial, el contenido espectral de las señales de salida en escala logarítmica. Observen que el primer pico lo tiene el control PI, pero el segundo pico, debido al resonador, fue eliminado completamente. Claro, ¿hay más picos? Sí. Son muy pequeñitos, no los vemos. Hay un ruidito ahí metido, es lo que entregan en análisis frecuencial. Pero debido a que esta frecuencia es la más dominante, pues el controlador solo tiene una frecuencia para rechazar, que sería en este caso esto. Si queremos que el controlador rechace muchas frecuencias, por supuesto que podemos hacer un controlador que rechace 20, 30, 40, 100 frecuencias al mismo tiempo. Por supuesto, el controlador puede quedar de orden 200, orden 500 u orden 1000 inclusive, si queremos que rechace muchas perturbaciones de diferente frecuencia. Eso sería todo. Si tienen alguna pregunta que yo les pueda aclarar, en resumen, hicimos dos controladores, un controlador PI para lograr que el sistema de control llegue a determinada referencia y un controlador PI con un esquema de un resonador que ayuda a rechazar las perturbaciones, en este caso una perturbación armónica de una frecuencia que hemos conocido desde antes. Muchísimas gracias. Ahí está mi correo electrónico, si de pronto pues algún contacto en el futuro para hacer algún trabajo en conjunto con la Universidad de Coahuila. Muchísimas gracias, doctor Horacio Coral. Yo creo que la expectativa que tenían mis estudiantes sobre la clase espejo quedó muy superada por todos los comentarios que he recibido en el WhatsApp. La verdad que le agradecemos mucho de parte de mis estudiantes de la corporación, muy satisfechos, muy buena. Creo que pues en la parte donde ya explica el segundo controlador, pues ya mis estudiantes quedaron volados. Pero bueno, muchísimas gracias. Le agradezco mucho sus palabras y igual a todos, pues muy amable su atención. Pues digamos que como les dije al inicio, esto estaba un poquito orientado a cómo se implementa después de tener la ecuación de transferencia. Sin embargo, digamos que este es un comienzo, podemos hacer más clase de espejo y ahí vamos mirando cuáles son las necesidades de su grupo y de mi grupo, porque pues aquí hay muchos grupos. La ingeniería mecatrónica es en realidad muy amplia. Los estudiantes de nosotros van a quedar, por ejemplo, probablemente muy contentos con su clase de mañana, que va a ser de biomecánica, que yo ya alcancé a ver un poquito de lo que usted me mostró ese día. Sí, señor. Y pues seguramente en el futuro estaremos allí conectados con estas herramientas tecnológicas que hoy en día pues nos facilitan la vida un poco, ¿no? Aunque también estamos sentados en el computador 2 horas diarias, ¿no? Sí, señor. Okay. Profe. Listo. Mucho gusto. Te habla Ricardo Madero, director del programa de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Coahuila. Primero que todo, quiero agradecerte y quiero que todos le demos un agradecimiento formal al profesor Horacio Andrés Coral, quien nos orientó la clase del día de hoy. De igual forma, también darle un agradecimiento al ingeniero Hugo Macías, que es el director, el homónimo mío, pero en la Universidad de San Buenaventura. Yo sé que él también está muy contento y complacido de este ejercicio que se está haciendo al interior del programa de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Coahuila. Esperamos que mañana también podamos estar todos otra vez conectados, y yo sé que el ingeniero Ruth Rodríguez, que fue el gestor de esta clase espejo, pues va a estar muy complacido para poder también orientar a tus pupilos, y ojalá que sea el inicio de muchas más. O sea, queremos que sigamos trabajando de la mano. Aquí en la ciudad de Neiva están las puertas abiertas para que podamos seguir trabajando. Yo sé que encabeza el doctor Oscar en la rectoría de la universidad. Es una de las personas que nos ha pedido realizar este tipo de reuniones. Tuvimos un récord, 106 personas conectadas. Y pues nada, agradecerle de antemano todo el esfuerzo, la dedicación, el esmero. Yo sé que no es fácil cuando uno se enfrenta a este tipo de retos, pero qué bonito, me gustó mucho, me complace mucho, y de parte de la Universidad Coahuila quiero reiterarte mi agradecimiento profundo por todo lo que están haciendo por la academia hoy en día.
Vale, muchísimas gracias a todos. Me gustó la audiencia, hay mucha gente, está muy chévere esto. Y lo último que quería decirles es que les voy a enviar las diapositivas que yo tengo al profe Roosevelt para que si necesitan compartirlas, pues con mucho gusto ahí las van a tener. Horacio, antes de terminar, pues un saludo para todos. Me presento Hugo Macías, director del programa de Ingeniería Mecatrónica. Muy contento por esta actividad y pues esperemos que sigamos desarrollando muchas más actividades. Hasta ahora es el primer acercamiento. Muy seguramente encontraremos más puntos en común. Y bueno, también a Diego, que nos colaboró en todo este proceso y que logramos sacarlo adelante, porque cuando vimos el tema del COVID se nos iban a complicando un poco las cosas. Bueno, un saludo para todos y bueno, espero más adelante poder ir a visitarlos allá a Neiva. Claro que sí, ingeniero. Neiva está lista y dispuesta para recibirte cuando tú creas conveniente. Muchas gracias por todo. Listo, muchísimas gracias. Quería preguntar de pronto si es posible nos compartan el link de la grabación para tenerla de pronto. Claro, con muchísimo gusto. Yo la estoy grabando y con mucho gusto se las comparto para que puedan replicar.